Nos están acompañando aquí el subsecretario Arturo Zúñiga, como todos los días, pero también nos está acompañando aquí el ministro de Ciencia, el señor Andrés Kuf, el presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología, el doctor Gerardo Fache, y también el señor Octavio Vergara, que es el director del Servicio Nacional del Adulto Mayor, por temas muy relevantes que vamos a anunciar en el día de hoy. ¿Cómo ha sido la situación en nuestro país? Seguimos viendo una evolución positiva en relación a la pandemia en Chile, con una disminución del número de casos en los últimos días. Podemos ver que la variación de los casos confirmados a nivel nacional ha disminuido un 17% y un 32% si comparamos los 7 y los últimos 14 días. Podemos ver que 9 regiones han disminuido sus nuevos casos en los últimos 7 días y 11 regiones los han disminuido en los últimos 14 días. La tasa de positividad a nivel nacional es de un 14%. Sin embargo, no nos podemos dejar de preocupar de aquellas regiones que vemos un aumento en el número de casos, como son las regiones de Arica, las regiones de Coquimbo y también la región de Tarapacá. Antofagasta, que ha tenido un número importante de casos, vemos que este incremento se ha ido estabilizando, sin embargo también es una de las regiones que tenemos que mantener una preocupación especial. Hoy quiero anunciar y dar un anuncio importante. Hoy la agrupación de médicos generales de zona cumplen y van a celebrar 65 años de uno de los programas de salud más exitosos de nuestro país, que es la formación de profesionales de médicos generales de zona, que ha permitido tener miles de médicos en todos los rincones de nuestro país. De Arica a Magallanes hay médicos de generales de zona que han atendido pacientes, que han tenido la oportunidad de poder estar en aquellas comunas, en aquellas regiones que son muy apartadas. Es por eso que quiero hacer un llamado, una celebración a todos estos médicos generales de zona que han cumplido 65 años y que se han formado miles de ellos a lo largo de Chile en uno de los programas más exitosos para poder darle salud pública a nuestros pacientes. Finalmente, quiero decir que hemos visto que hemos ido avanzando en la pandemia positivamente. Sin embargo, tenemos que tener la certeza y las herramientas muy, muy firmes. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca tenemos que seguir teniendo pendiente la importancia de todas aquellas medidas preventivas para evitar y disminuir los brotes, como son el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, también el cuidado de aquellas personas de mayor riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos. Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que tener muy claro que tenemos que seguir respetando estas medidas para poder seguir avanzando en el control de esta pandemia en nuestro país. Quiero dejar con ustedes ahora al ministro de Ciencias, el señor Andrés Kuf. Muy buenos días. Muy brevemente quiero volver a compartir con ustedes la estrategia que estamos siguiendo como país para el caso de vacunas. Este es un proceso que iniciamos a fines de abril y se basa en realizar ensayos clínicos de fase 3 en el país. Estos son ensayos donde la vacuna se desarrolla, se hace un proceso de investigación y desarrollo de esta vacuna y estamos planificando entonces hacer la tercera etapa, una vez que ya han pasado las etapas de seguridad, hacer esas etapas en Chile. Esto se está haciendo con la asesoría de un comité de coronavirus, un comité de vacunas coronavirus compuesto por investigadores, investigadoras y también representantes del sector privado, quienes están haciendo un esfuerzo muy significativo en identificar candidatos promisorios a nivel internacional. Hay muchos desarrollos a nivel internacional, tenemos que conocerlos, tenemos que aprender de ellos y este comité de expertos nos está ayudando en esa tarea. Es en esa dirección que ya estamos bastante cerca de cerrar el primer acuerdo entre la Universidad Católica y una empresa china que se denomina Sinovac, para poder entonces, a través de esa alianza Universidad Católica-Sinovac, hacer ensayos clínicos de fase 3 en Chile. En este proceso han sido claves los embajadores y las oficinas comerciales de Chile y estamos a través de ello en una etapa de evaluación de distintas alianzas con desarrolladores internacionales. Así también
El presidente, en ese mismo contexto internacional, ha estado en contacto con otros presidentes para poder estar coordinados en el tema del desarrollo de vacunas a nivel internacional. Y como Ministerio de Ciencia, por lo tanto, estamos liderando este esfuerzo junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Quiero darle la palabra al subsecretario Arturo Zúñiga para que dé los anuncios en el día de hoy. Muy buenos días. Hemos concluido el comité de emergencia que diariamente analiza cada una de las comunas del país en cuanto a su situación por pandemia de coronavirus. Y en base a ese análisis, los siguientes anuncios se van a comunicar el día de hoy. Se levanta el cordón sanitario de las comunas de Lota y Coronel a partir del día viernes a las 22 horas. En cuanto a las políticas del adulto mayor, se va a permitir en paso 1 y paso 2 que los adultos mayores puedan salir durante 1 hora los días lunes, jueves y sábados entre 11 y 12 del día. Deben cumplir con todas las medidas del autocuidado, es decir, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. No pueden circular por lugares cerrados, sí pueden estar acompañados por una persona y siempre portar su cédula de identidad. En cuanto a las medidas para los adultos mayores, para el paso 3 y el paso 4, pueden salir durante 1 hora entre 11 y 12 o entre 15 y 16 todos los días de la semana, también respetando las medidas de autocuidado, es decir, el uso de mascarillas, distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos, pudiendo ser acompañados por alguien y deben portar su cédula de identidad. Este es algo que hemos estudiado y por eso hoy día nos ha acompañado el director nacional del Servicio del Adulto Mayor y el doctor Gerardo Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría de Chile, para poder comentar cuáles son los beneficios que van a obtener las personas mayores de 75 años, que hoy día son más de 1 millón de personas en nuestro país. Cedo la palabra al director nacional del Servicio del Adulto Mayor, señor Octavio Vergara. Muchas gracias, subsecretario. Efectivamente, esta es una medida que ha sido solicitada muchas veces por parte de las personas mayores y por la cual valoramos enormemente. Es una medida que alcanza un universo cercano a 1 millón de personas. Son cerca de 1 millón de personas en Chile que tienen más de 75 años y que tiene su sustento en aspectos de salud mental, pero también en aspectos de salud física y de funcionalidad, que es muy relevante. Me sumo justamente a lo que decía el subsecretario con respecto al llamado a la responsabilidad y el autocuidado, donde también las personas mayores han sido un ejemplo de eso, aportar la cédula de identidad para hacer efectiva la medida, pero tener justamente las precauciones que ha establecido la autoridad sanitaria en materia del lavado de manos, en materia del uso de mascarilla y el aislamiento físico. Es importante respetar estas medidas para hacer aplicable justamente la salida de 60 minutos en la etapa 1 y 2. Queremos darle la palabra ahora al presidente de la Sociedad Chilena de Geriatría, el doctor Gerardo Fache. Doctor. Muchas gracias, subsecretaria. Como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile vemos con mucha alegría esta noticia y también nos hacemos ahí partícipes y voceros de la misma sensación y alegría que tienen las personas mayores por estas medidas. Los beneficios han sido ya mencionados, principalmente, si uno los quisiera concentrar en 2 ámbitos, van en el ámbito físico. Como consecuencia de esta pandemia hemos visto una significativa pérdida de masa muscular, pérdida de la capacidad aeróbica, y el poder salir va a permitir que podamos ir recuperando esta masa muscular, esta estabilidad, esta capacidad de desplazamiento que son fundamentales para la independencia de las personas mayores. Y la otra gran variable o el otro gran ámbito que se ve afectado por este tipo de situaciones es la salud mental. Y vemos con esto tremendos beneficios en controlar la depresión,
manejar los trastornos de ansiedad y en un grupo muy significativo de las personas que son los que tienen alteraciones cognitivas como las demencias, donde hemos visto un crecimiento significativo de las alteraciones conductuales. También vamos a ver enormes beneficios con la posibilidad de cambiar de ambientes, ampliar lo que son los círculos de movilidad. Pero sí, por otro lado también debemos mantener la cautela, como ya se ha mencionado, para que podamos seguir avanzando con los siguientes niveles. Y para eso sabemos que las personas mayores son el grupo más responsable dentro de nuestra sociedad y aspiramos también por eso que el cumplimiento de las medidas que se han mencionado, de la higienización, de sanitización, de las medidas de protección y por otro lado evitando el estar en espacios donde haya altas tasas de aglomeración, evitando el hacer trámites que sean evitables, donde vamos a tener más riesgo de contagio, probablemente va a ser lo más beneficioso para poder seguir avanzando en esto. Muchas gracias, doctor. Le voy a dar la palabra al subsecretario para que dé las cifras en el día de hoy. Bueno, complementando la información anterior, esta medida para los adultos mayores empieza a correr el día sábado a las 5 de la mañana, ¿ya? La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados durante las últimas 24 horas, es la siguiente. 1.741 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.391 son personas sintomáticas. En total, la cifra ya alcanza 336.402 personas, de las cuales 309.241 ya se encuentran recuperadas. En cuanto a los fallecidos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, las últimas 24 horas son 45 personas, con lo cual la cifra asciende a 8.722 en nuestro país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, tanto públicos como privados, y de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, se encuentran al día de hoy 1.688 personas, manteniendo el descenso que hemos registrado durante las últimas semanas y con 263 en un estado crítico. Con esto son 480 los ventiladores que se encuentran disponibles para poder atender a cualquier persona independiente de la ciudad en donde ésta se encuentre. De acuerdo a la información entregada por los laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 12.793 exámenes, alcanzando a la fecha un total de 1.445.773 a nivel país. Finalmente, ya disponemos de 160 residencias sanitarias, con 10.669 cupos que están disponibles para poder atender y ofrecer a aquellas personas que no puedan realizar una cuarentena de forma efectiva debido a que viven con algún adulto mayor en un espacio reducido o con enfermos crónicos, puedan realizar su cuarentena en estas residencias sanitarias. Por lo mismo, recuerdo el teléfono al cual pueden llamar para ser contactados y evaluados, que es el 800-726-666.